Primera de Corintios capítulo 14, verso 33. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vamos hasta el verso 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. La prédica de esta mañana se llama ¿Cómo salir de nuestros problemas? Predicaba en Argentina la enseñanza del reino de los cielos, que muchos de ustedes le escucharon, y una de las cosas que les enseñábamos, que nos dio el Espíritu Santo, nos puso, es de que nosotros no nos movemos en el reino de las tinieblas. Cuando somos llamados como hijos de Dios, nosotros nos tenemos que mover en el reino de los cielos. Pero lo que no estamos enseñando es que si nos movemos en el reino de los cielos, nos tenemos que mover con autoridad en este mundo. Tenemos que enseñar cómo un cristiano puede salir de los problemas sin evadir los problemas. Cómo puede derrotar los problemas sin huir de los problemas. Tenemos la autoridad para ganar en los problemas. Muchos cristianos, muchas personas viven frustradas y piensan todo el tiempo que quizás su fe no funciona o no sirve, porque todo lo que hacen, oran o piden, nada parece funcionar. Y de acuerdo a lo que acabamos de leer nosotros, es que Dios tiene un orden para cada cosa. Dios es un Dios de orden. Y lo primero que nosotros tenemos que analizar y pensar es cómo está nuestra fe. Si nuestras oraciones y nuestra fe están ordenadas espiritualmente, o si no estamos llevando un orden espiritual. Dios opera en el reino de los cielos bajo un orden. Y si nosotros no entendemos ese orden, cómo Dios opera en el reino de los cielos, difícilmente Él va a contestar nuestras oraciones. En el Antiguo Testamento nosotros vemos cuando el Señor tenía un orden para que el sumo sacerdote pudiera entrar al lugar santísimo. O sea, el sumo sacerdote no entraba al lugar santísimo al momento que él se le antojaba, ni como él quería. El día que el sumo sacerdote se le antojaba jugar de cómo entrar al lugar santísimo, hermano, él estaba jugando con su vida. Pero Dios tiene un orden para cada cosa. Entonces nosotros tenemos que analizar y pensar si nuestra fe, nuestra vida espiritual está en orden. Platicaba con un hermano allá en Mar de Plata y me contaba cómo él había llegado a la iglesia, cómo en qué momentos difíciles llegó a su iglesia, y dice que su vida estaba totalmente desordenada. Pero el día que él empezó a ordenar su vida espiritualmente, dice que las cosas empezaron a cambiar y su vida empezó a cambiar. Porque Dios no es Dios de desorden. Dios nos gusta que nosotros nos ordenemos primeramente espiritualmente. Ahora yo te voy a preguntar, ¿cómo está tu fe esta mañana? ¿Cómo has ordenado tu fe esta mañana? ¿Tu vida está caminando de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Crees a la palabra de Dios? En el Evangelio de Lucas capítulo 9 vemos cuando el Señor Jesús alimentó a 5,000, y dice la palabra que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que pusieran grupos de 50 en 50 para darles de comer. Pero nada pasó hasta que no pusieron a estos grupos de 50 y 50. ¿Se imagina usted qué caos más grande hubiera ocasionado el Señor Jesús si no los hubiera ordenado en grupos de 50 y 50 y hubiera empezado a caer el maná y le hubiera empezado a dar a cada uno de comer? No, hasta que los pescados, hasta que el Señor duplicó, dice de que hasta que estaban todos ordenados de 50 y 50. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta el desorden. Dios no va a responder a nuestras vidas si nosotros no hemos ordenado nuestra vida espiritualmente. Necesitamos tener ordenada nuestra vida. Necesitamos caminar nosotros bajo el orden que Dios le agrada y a Dios le gusta.
Yo quiero decirte, no hay ninguna parte de la palabra de Dios que enseña que nuestro Señor Jesucristo va a venir y nos va a sacar de nuestros problemas. Si usted lo encuentra, enséñemelo. La palabra enseña que en Cristo tenemos paz, que cuando lo pedimos en el nombre de Jesús, todas las cosas os nos serán dadas. Entonces Dios está estableciendo un orden de cómo nosotros podemos pedir. Si nosotros seguimos ese orden, Dios va a hacer milagros en nuestras vidas y nos va a sacar de los problemas, si nosotros seguimos el orden que Dios ha establecido. Pero antes de que nosotros veamos el orden o la manera que nosotros podemos salir de nuestros problemas, vamos al libro de Hebreos y veamos una llave importante para salir de nuestros problemas, que entendamos claramente cómo funciona. Y esto está en el libro de Hebreos capítulo 11, y es la fe. Hebreos capítulo 11, ¿lo tiene? Vamos a leer solo los primeros 6 versículos. Dice: la fe es la constancia, yo estoy leyendo la versión Reina Valera actualizada, de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. Por ella recibieron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Cristo. Por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios dio testimonio al aceptar sus ofrendas, y por medio de la fe, aunque murió, habla todavía. Por la fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte y no fue hallado por Dios. Le había trasladado antes de su traslado. Recibió testimonio de haber sido agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él exista y que es galardonador de los que le buscan. O sea, lo primero que tenemos que entender, hermanos, antes de pasar al orden divino que Dios tiene para sacar nuestros problemas, debemos de entender cómo funciona, cómo opera la fe. Y fíjese que en el primer verso dice claramente: la fe es. No dice que la fe será o que la fe fue. No, está hablando en el presente, ahora. ¿Por qué? Porque Dios vive en un presente eterno. Dios le dijo a Moisés: yo soy. No le dijo yo era ni yo seré. No, que le dijo yo soy, le dijo. Cuando usted está en un problema financiero, Dios le dice: yo soy tu proveedor. Cuando usted está en un problema de sanidad, Dios le dice: yo soy tu sanador. Cuando usted está pasando problemas familiares y usted quiere ser librado de sus problemas, Dios le dice: yo soy tu libertador. O sea, Dios no le dice: yo voy a ser tu libertador, yo voy a ser tu proveedor, yo voy a ser tu sanidad. No, Dios le dice: yo soy. Esto quiere decir que la fe es algo de lo cual están hecho lo que nosotros vamos a ver. Es la materia de lo cual está hecho lo que nosotros estamos creyendo. La fe es presente, no es futura. Íbamos entrando a la iglesia de Mar de Plata y una hermana, hija del pastor Roberto Bustamante, el pastor de nosotros allá en El Salvador, y ella tenía ya 2 semanas de que no aguantaba su rodilla y andaba ahí cojeando y cojeando y cojeando, pero ya no aguantaba. Veníamos saliendo del hotel y iba casi llorando, pero el pastor iba a predicar. Nos subimos a la camioneta que nos habían llevado, un bus. Llegamos a la iglesia y no se podía ni bajar, y luego pues el pastor dijo: ahí hay una farmacia, vamos a la farmacia. Entonces dije: mire, ¿por qué no oramos primero? Entremos a la iglesia y oramos, y de ahí vamos a comprar la medicina que necesita, si lo necesita. Vaya, dijo, y entramos allí a la iglesia, y al nomás entrar, yo le impuse manos, y lo primero que le hice decir es: Señor, gracias porque tú me has sanado hoy. Luego impuse manos, oré por ella, y en el momentito fue sanada. El dolor se fue, la inflamación se fue, y fue totalmente sana. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que tenemos que declarar las cosas como que ya pasaron.
Estamos viviendo en el presente y decir: Señor, gracias, porque tú has cubierto mis necesidades. Gracias, Señor, porque tú me has librado del problema. O sea, declaremos las cosas como que ya pasaron. Vivimos en un presente igual que Dios. Y Dios le está diciendo: hoy soy tu libertador, hoy soy tu sanador. La otra cosa que dice aquí bien interesante, hermanos, es que dice: la fe es la constancia, dice mi versión. En otras creo que dice la certeza. Hay otras que dice la garantía. Hay otras que dice la evidencia, porque esa es toda la traducción exactamente del griego. O sea, la fe es la evidencia de lo que va a venir. Es la garantía que usted tiene de lo que va a venir. Porque cuando Dios le da una palabra, esa es la evidencia suya, que usted está creyendo en la palabra de Dios. Entonces usted va a decir: por la palabra de Dios yo creo que esto va a pasar, porque usted está creyendo en la palabra de Dios, en lo que Dios va a hacer en su vida. Entonces es importante que nosotros entendamos muy claramente que la palabra de Dios es la semilla que Dios quiere implantar en nuestros corazones. Y esa semilla, si nosotros la guardamos en nuestro corazón, va a producir frutos a través de la fe, a través que nosotros creamos en la palabra del Señor. Mire el verso 3 como dice: por la fe comprendemos que el universo fue constituido por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. De modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que nosotros vemos alrededor, hermanos, fue hecho por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Los árboles fueron hechos ¿por qué? Por medio de la palabra de Dios. Todo lo que nosotros tengamos va a ser hecho por medio de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros creemos en la palabra de Dios, hermano, cosas grandes van a empezar a pasar en su vida. Yo quiero darle esta mañana 3 pasos únicamente. Son un total de 10, pero yo voy a mencionar 3 pasos esta mañana por razones de tiempo. Y si usted no quiere perderse las otras, venga los otros domingos que vienen, porque son un total de 10 pasos y todas llevan un orden. No podemos saltarnos ese orden. El primer paso, hermanos, es, vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, verso 15. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Omar y Cherry fueron los únicos. Bueno, ahí me los van anotando. Roberto, anótate los que van saliendo allí, que encuentran rápido, ¿verdad? Primera Pedro capítulo 4 verso 15, dice la palabra de Dios: así que ninguno de vosotros, dice, aquí el Señor le está hablando a los cristianos, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en asuntos ajenos. Mire, el primer paso es: identifique su problema. El primer paso que nosotros tenemos que hacer cuando estamos en los problemas es identificar o reconocer la raíz del problema. ¿Qué quiero decir con esto? ¿De qué clase es el problema? ¿Qué tipo es el problema? ¿El problema es financiero? ¿El problema es espiritual? ¿El problema es familiar? ¿De dónde viene el problema? ¿Cuál es la raíz del problema? Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay personas de que tienen una enfermedad, caen en problemas económicos y no salen de una para estarse metiendo otros problemas familiares, problemas económicos, problemas de sanidad. Y por más que buscan a Dios y vienen a adorar al Señor, pareciera que nada les funciona. Que nada les funciona. Pero todavía mantienen imágenes en sus casas. Todavía mantienen cosas en sus casas que guardan. Entonces, si nosotros no somos honestos con nosotros mismos, si nosotros no somos sinceros con nosotros mismos, no llegamos a la raíz del problema. Y por más que busquemos de Dios, la raíz del problema siempre va a estar allí.
Otro ejemplo les voy a poner, por ejemplo, una chica, y esto lo leí hace algún tiempo, que renegaba de que todos los hombres la acosaban. Y hasta que una hermana vino y le dijo, bueno, le dijo, es que tu problema, porque él le dijo, mira hermana, yo oro y oro, pero los hombres todo el tiempo me están acosando y eso me molesta a mí. Pero es que te viste muy provocativa, le dijo. Si no llegamos y no somos honestos y sinceros con la raíz del problema, hermanos, no vamos a saber exactamente cómo identificar el problema. Los seres humanos por naturaleza tendemos a echarle el problema a todo mundo, menos realmente a la raíz del problema. Y aquí Pedro está mencionando muy claramente que parece ser que hay muchos cristianos que todavía están en homicidios, ladrón, malhechor o entrometerse en asuntos ajenos. Si nosotros, muchas veces el doctor nos dice, mire hermano, usted tiene problemas del corazón, ya no debo guardar este tipo de dieta y mantenerse haciendo este tipo de comida, pero nosotros no lo hacemos. Entonces, ¿será que será un ataque del diablo, el ataque al corazón? ¿O va a ser por nuestra propia concupiscencia, por nuestros propios deseos? O sea, busquemos la raíz del problema. Media vez nosotros podamos identificar realmente cuál es la raíz del problema, entonces nosotros podríamos pasar al segundo paso. Pero si nosotros no somos honestos, íntegros en encontrar cuál es la raíz del problema, nosotros no vamos a poder realmente resolver nuestros problemas. Escuchaba un hermano en una ocasión que me decía, si a mí nadie me quiere, yo voy a quedar solo, a mí no me quieren. O sea, él tenía un problema, él sentía que iba a quedar solo, estaba en soledad. Yo quiero ayudarte, le decía, pero yo sabía que el problema no era la gente, sino que el problema es él o ella. ¿Por qué? Porque le cuesta relacionarse con las demás personas. Incluso hasta en sus matrimonios llevan una relación dificilísima. Pero si nosotros no llegamos a la raíz del problema, no vamos a poder cambiar el problema. No sé si están entendiendo, me estoy dando a entender. Ahora, también puede ser un ataque del enemigo. La parábola del sembrador dice que el sembrador salió y tiró las semillas, y las semillas que cayeron a un lado del camino, dice, inmediatamente vino Satanás para robarlas. Y luego las que cayeron entre las piedras, los problemas y las tribulaciones, hizo que no crecieran porque no tenían buena raíz. Esto quiere decir muy claramente, hermanos, que Satanás no va a dejar que la palabra de Dios se haga semilla en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios nosotros vamos a encontrar la solución a nuestros problemas. Pero todo lo que Satanás quiere es meter problemas. Todo lo que Satanás quiere es meter tribulación. O sea, que los problemas muchas veces pueden hacer un ataque del enemigo, pero no siempre. Los tenemos que discernir honestamente y seriamente si es un ataque del enemigo o el problema nosotros mismos lo estamos ocasionando. Cuando nosotros logramos identificar el problema, podemos orar inteligentemente y pedirle a Dios para que sane nuestro problema, para que libre nuestro problema. Solamente cuando nosotros lo logramos hacer. Me ha tocado muchas veces imponer manos en personas que tienen enfermedades y no son sanadas, y otras sí son sanadas. Pero muchas de las que no son sanadas es porque sus problemas son de orden psicosomático. O sea, problemas de odio, de rencor, de no poder perdonar. Y muchas veces para que sean sanados, lo que llevo es dirigir la oración en sanidad, en perdón. Cuando logran perdonar, son sanados. Pero muchas veces nosotros tenemos que decirle al pastor, antes que ore, pastor, yo tengo este problema, para que el pastor pueda orar más inteligentemente, con sabiduría, por su problema y por su sanidad. Entonces lo primero que tenemos que hacer, el primer paso que tenemos que hacer para salir de nuestros problemas, se llama identificar nuestro problema. Si nosotros somos honestos con nosotros mismos y con Dios, vamos a poder verdaderamente identificar nuestro problema. El segundo paso, hermanos, vamos al libro de Joel en el Antiguo Testamento.
Joel está después de Oseas. Son uno de los profetas menores. Joel capítulo 3. ¿Quién lo tiene? ¿Quién dijo amén? Hermana, vamos a ver si lo tiene, hermana, aquí, que lea el verso 14. Amén, amén, amén. Dice la palabra que vivimos en un valle de decisiones. O sea, el mundo, hermanos, está constituido por decisiones diariamente. Dios nos dio a cada uno de nosotros la facultad y la habilidad de poder escoger, o sea, de poder tomar cada uno nuestras decisiones. Mientras nosotros no entendamos que somos nosotros los que tomamos nuestras decisiones, nos va a costar salir del problema. Porque nadie puede tomar por nosotros las decisiones. Somos nosotros que tenemos que tomar las decisiones una vez hayamos identificado el problema. Cuando nosotros identificamos el problema, entonces ahora viene el tomar la decisión para aliviar el problema. Como el caso de la chica que se vestía bien provocativa y no aguantaba que los hombres la acosaran. Entonces, ¿cuál era la decisión que ella tenía que tomar? Vestirse más decentemente. O la persona que tiene diabetes y el Señor le ha dicho el doctor le ha dicho que no debe de comer ciertos alimentos, si no los deja de comer, ¿cómo puede aliviar su problema? Tomar la decisión de comer más sanamente, seguir la dieta que el doctor le ha estado dando. La decisión debe ser una decisión de calidad. ¿Qué quiero decir con una decisión de calidad? No es una decisión probable o una decisión posible, sino que una decisión segura a lo que usted va. Un ejemplo de esto lo tenemos en el Antiguo Testamento con Jonás. Dice la palabra de Dios que cuando Jonás, Dios lo llamó para que fuera a predicar a Nínive. Si usted lee el primer versículo, usted se puede dar cuenta que Jonás hasta ese momento no tenía problemas. Todo le estaba saliendo tranquilamente. Vivía una paz, me imagino yo, de lo más feliz, hasta el momento que Dios lo llama. Y le dice: Jonás, ahora quiero que vayas a la ciudad grande. Porque se dice en la Biblia que Nínive era tan grande que tocaba 3 días de camino para poderlo cruzar. Pero Jonás pensó: no, si yo le hago caso a Dios, me estoy metiendo en problemas. ¿Cómo voy a ir a predicarles que en 40 días va a ser destruido Nínive? Eso sería una locura. Eso me van a cortar la cabeza. Hermanos, cuando Dios te llama, hay que estar donde Dios quiere que Él quiere que estemos, no donde nosotros queremos estar. Porque cuando nosotros vamos contra la voluntad de Dios, entonces es que comienzan los problemas. Pero cuando estamos bajo la voluntad de Dios, el bien, el favor de Dios va a ser con nosotros y Él nos va a librar de todos los problemas, porque seguimos la voluntad de Dios, porque somos obedientes al Señor. Pero fíjese que Jonás, dice la palabra de que en lugar de obedecer, hizo todo lo contrario. Se fue a esconder de Dios y se fue para un barco y se metió al fondo del barco y ahí empezó la tormenta. Lo más lógico es que Jonás hubiera reconocido, si él hubiera sabido y hubiera escuchado la prédica de esta mañana, que tenía que identificar cuál era el problema, y el problema era él. Pero no, Jonás dijo: no, ya se le va a olvidar al Señor, ya la tormenta va a pasar. Pero la tormenta, en lugar de pasar, dice la Biblia que arreciaba. Las olas eran peores cada vez más. Y después de estar ahí en el fondo, Jonás, del barco, vinieron y empezaron a buscar quién era el problema, porque los marineros sabían de por algo estaba haciendo ese problema. Y Jonás, calladito ahí, paradito. Hay muchos Jonases muchas veces en nuestras vidas, hermano. Durmiendo, como dijo mi hermano ahí. Pero solo estamos pasando, solo estamos transitando. Pero Dios va a obrar un día, porque todo lo oculto, hermano, va a ser visto. Todo lo que está escondido un día va a salir a la luz. Y justamente dice que los marineros echaron suerte, y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás.
¿Y qué hubiera pasado? ¿Qué era lo más lógico que hubiera pasado? Que Jonás hubiera reconocido: sí, yo soy el culpable de todo, me arrepiento. No, Jonás dijo: sí, soy el culpable, aviéntenme. No se arrepintió, no reconoció realmente, no identificó la raíz del problema. Y la raíz del problema de Jonás es que no estaba siendo obediente al mandato de Dios. Si él hubiera identificado en ese momento su problema, él hubiera decidido que tenía que obedecer el mandato. Pero ya estaba llegando, ya Jonás ya estaba acercándose. Porque si usted no lo reconoce, no identifica realmente la raíz del problema, hermano, usted va a ir en picada y en picada hasta estrellarse. Yo no sé cuántos han saltado de alguna vez de un avión en paracaídas. Te vamos a llevar a saltar. Pero cuando uno salta de un avión en paracaídas, en caída libre especialmente, el avión sube a unos 10,000 a 15,000 pies de altura. Y esa altura, mire, las casitas se ven así. Bueno, ni se ven, ya lo dije, 10,000, 15,000, solo se ven los puntos. Todavía se ven las calles. Pero uno salta, y cuando usted salta y viene en caída, hermano, usted viene directamente para abajo. La primera vez es espantoso, usted no sabe ni cómo llega, pero después va agarrando experiencia. Pero lo más importante es que después que usted pasa los 5,000 o 4,000 pies de altura para caer al suelo, que estamos hablando de unos 1,500 metros, usted tiene que activar su paracaídas. Es un momento que usted tiene que decidir, y usted lleva un altímetro, y de acuerdo a ese altímetro usted decide en qué momento va a abrir su paracaídas. Pero si usted se tarda por querérsele a llevarte campeón y dice: no, yo lo voy a ir a los 2,000 pies para que vean que ¡shum!, se abre y cayendo yo, va. Hermano, usted está corriendo un gran riesgo. ¿Por qué? Porque si usted no lo abre entre ese paso, muchas veces el tiempo no le puede alcanzar para que el paracaídas se extienda lo suficientemente, y el impacto puede ser tan fuerte y estrellarse y morirse o quedar gravemente dañado. Y otra cosa, si usted no lo extiende en ese tiempo y el paracaídas tiene un problema, pasa una emergencia 1 en el cual activa su paracaídas de emergencia. Y todavía tiene tiempo para activar su paracaídas de emergencia, pero todo debe ser rapidísimo. Y si usted no lo activa, usted se va a estrellar. Pues así les pasa a muchos hermanos. Vienen en picada y en picada y en picada y para abajo y para abajo. Pasaron el momento que Dios pone para que usted reaccione, pero usted sigue en picada porque no ha identificado la raíz de su problema. Así estaba Jonás. Iba en picada y en picada y en picada. Y ya cuando le dijeron y lo descubrieron, todavía el sinvergüenza de Jonás dijo: bueno, aviéntenme al mar, pues. Según él dijo: aquí Dios me va a salvar. Sí, Dios lo salvó, pero lo metió en el fondo del vientre de una ballena. Y hasta entrando en el vientre de la ballena, pudo reconocer cuál era su problema. Yo he conocido muchos hermanos, muchas personas que andan de iglesia en iglesia, y el problema no son las iglesias, el problema muchas veces somos nosotros. Identifiquemos el problema. Dios nos manda a ser de bendición, no de maldición. Si nosotros no podemos identificar el problema, hermano, su vida espiritualmente no está en orden. Todas las iglesias donde se predica el evangelio, el reino de los cielos, vienen de Dios. Si Dios los puso en un lugar, quédese en ese lugar. Satanás va a tratar de apartarlo, como sea. Va a poner tribulaciones, va a poner problemas, pero Dios lo va a bendecir. No sea desobediente como Jonás. Identifica el problema y luego decida cuál es la solución al problema. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para solucionar ese problema? Cuando estábamos en Argentina, el Señor me puso una palabra tremenda, hermanos. Tremenda. Para mí fue algo que me tocó mi corazón, me llenó prácticamente me quebrantó. Un hermano, el pastor de Oxford en Inglaterra, se acercó donde mí y me dijo: Dios trae un gran avivamiento para tu iglesia, pero es en el momento de Dios, en el tiempo de Dios, no es en el tiempo tuyo. No pongas la mirada en la cantidad de la gente, pon la mirada en los corazones de la gente. Hermano, me quebrantó tanto, porque muchas veces los pastores queremos ver las iglesias llenas,
pero lo menos que nos preocupamos es de cómo está la gente, cómo está viviendo la gente, qué clase de vida estamos viviendo. La gente va a ir a las iglesias y sus problemas no van a ser solucionados, simple y sencillamente porque no les estamos enseñando cómo funciona, cómo opera el reino de los cielos. Y el Señor me dijo: de ahora en adelante quiero que prediques cómo funciona el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos Dios tiene un orden divino para que nosotros podamos salir de nuestros problemas. Dios quiere que cambiemos nuestro corazón, que nos arrepintamos verdaderamente y busquemos de Él. Ahora, el tercer paso y último, hermanos, vamos al libro de Hebreos otra vez, capítulo 11. ¿Quién dice amén? Amén. Unos están repitiendo. Bueno, Michelle, ¿quién está anotando allí? Michelle, Cherry, la hermana Kika, Omar, Julio. Julio también. Bueno, dice Hebreos capítulo 11, verso 1 al 3. Este es bien importante, esta parte, hermano. La fe es la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. Por ella recibieron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. De modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo les dije al principio, la fe es una llave importante. Yo quiero darles el tercer paso. Una vez usted identificó el problema, usted tiene que decidir qué es lo que va a hacer. Y lo que tiene que decidir es actuar de acuerdo a la palabra de Dios. La tercera, hermanos, es encontrar la evidencia, la certeza, la garantía, la promesa para su problema. Dice la palabra aquí que la fe es ¿qué? La constancia, la certeza, la promesa, la garantía de su problema. Se lo voy a poner de esta manera. En los sistemas judiciales que nosotros tenemos actualmente en el mundo, si usted es acusado, el que lo acusa necesita tener una evidencia que apoye la acusación. Para defenderse, usted necesita tener una evidencia que apoye su defensa. Entonces nosotros como hijos de Dios, cuando estamos en problemas, cuando estamos en tribulaciones, necesitamos encontrar la evidencia para venir ante el tribunal del reino de los cielos y presentar nuestra evidencia, la cual apoye nuestra defensa. Pero si usted solo viene y no encuentra la evidencia, hermanos, difícilmente van a pasar milagros en su vida. Necesitamos encontrar cuál es la evidencia de nosotros. Les voy a dar un ejemplo. Si usted está pidiendo por fortaleza, vaya a Filipenses capítulo 4, verso 3. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando usted está pasando esos problemas de que usted necesita ser levantado, agárrese de este verso y vaya ante la evidencia, la promesa que Dios le ha dado en la palabra de Dios y dígale: Señor, tú has dicho en tu palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fortaléceme en el nombre del Señor. Y el Señor lo va a escuchar y lo va a fortalecer, porque usted va ante la evidencia del Señor. Si usted está pasando problemas de sanidad, va a Isaías 53:5 y dice: Señor, yo he sido declarado enfermo, pero por tu llaga me declaro sano, porque por tu llagas hemos sido sanados, y me declaro sano en el nombre de Jesús. Usted ha encontrado la evidencia para ser sanado, usted ha encontrado la certeza para ser sanado, ha encontrado la promesa para ser sanado. Si una persona, si un doctor le declara a alguien que está enfermo del cáncer, que solo tiene tantas semanas, tantos meses de vida, usted tiene que decirle: en el nombre de Jesús reprendo esas palabras y yo me declaro sano, porque por sus llagas hemos sido sanados. Si usted no encuentra la evidencia de lo que está diciendo, difícilmente usted va a ser sanado. Otro ejemplo que les voy a dar es: si usted está pasando problemas financieros, hermano, vaya a Filipenses capítulo 4, verso 19. Dice: mi Dios suplirá todo de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te dígale: Señor, no tengo para pagar mis biles, pero el Señor sí tiene. Pero no le va a caer del cielo. Los cristianos no caminamos por lo que vemos, sino por lo que no hemos visto. Y entonces usted empieza a declarar por fe: Señor, tú vas a proveerme, ¿de acuerdo? Y vaya a la evidencia
Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todo cuanto necesite en su gloria. En el nombre de Jesús yo declaro cubierta esta necesidad. Y entonces van a empezar a pasar milagros en nuestras vidas. Si usted no reclama sus bendiciones, pero con las evidencias, hermano, difícilmente van a pasar. Yo quiero llevarle un ejemplo en el Antiguo Testamento. Vamos a Éxodo y le podría mostrar muchos, por razones de tiempo no lo voy a hacer. Éxodo capítulo 31. Verso 11 y 14. ¿Quién dijo amén? La hermana Josephine. No, es que solo es uno. Como no me fijé, vamos a saltarnos ahora, pero por misericordia vamos a anotar a la hermana Josephine. Ah, vaya. No, pero no son CDs. No he encontrado la evidencia, necesita encontrar la evidencia, hermano. Capítulo 31, verso 11 al 14. ¿Están conmigo? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Era capítulo 31, ¿va? Dice, el aceite de unción y el incienso aromático para el santuario. No, no es esta la que yo tenía. Era 31. Aquí está. Era 32, perdón. Amén, amén. Dice en el verso 11. Entonces Moisés imploró el favor de Dios. Esto es justamente después cuando Moisés había subido al monte Sinaí y se quedó el pueblo y hicieron un becerro de oro para adorar a otros dioses. Y la ira de Dios se encendió contra el pueblo de él y le declaró a Moisés que lo iba a destruir, lo iba a consumir al pueblo. Y mire qué le dice Moisés, cómo Moisés preparó su defensa. Verso 11. Entonces Moisés imploró el favor del Señor su Dios diciendo: oh Señor, ¿por qué se ha de encender tu furor contra tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto con gran fuerza y con mano poderosa? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: los sacó por maldad para matarlos sobre los montes y para examinarlos sobre la faz de la tierra? Desiste del ardor de tu ira y cambia de parecer en cuanto a hacer mal a tu pueblo. Imaginen la intercesión que estaba haciendo Moisés. No era cualquier intercesión. Estaba pidiendo a Dios que cambiara su manera de pensar, que se arrepintiera de lo que estaba haciendo. Y Dios no cambia, el mismo de ayer, hoy y siempre. Pero Dios no va contra su palabra. Mire lo que sigue. Verso 13 dice: acuérdate de Abraham y de Isaac y de Israel, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo y le dijiste. ¿Qué estaba usando ahorita Moisés? La palabra de Dios. Y luego le dijiste: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de la cual he hablado, y ellos le tomarán como posesión para siempre. Ahora mire qué pasó. Entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al mal que dijo que haría a su pueblo. Qué tremenda intercesión, hermano. Hermanos, si usted no encuentra la evidencia que defienda su caso, créame, difícilmente va a pasar un milagro de lo que usted está esperando. Porque Dios quiere que pongamos la fe en su palabra y en nuestro Señor Jesucristo. Dice que uno de los detalles importantes aquí, que Moisés declaró la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque había creído a lo que Dios había dado, a la promesa que Dios le había dado a Abraham, Isaac y Jacob. Usted, si no tiene fe y declara la palabra, no va a pasar nada, porque sin fe no podemos agradar a Dios. Venir con la evidencia y sin fe es como que usted llegara donde el juez con la evidencia declarándola, pero no presentándola físicamente. No tendría poder. Cuando nosotros venimos con la evidencia, pero que la palabra se ha hecho rema en nosotros, entonces el Señor va a reconocerlo. Pero usted lo tiene que declarar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque dice su palabra que todo lo que pidamos en el nombre del Señor os será dado. Una vez usted encuentre la evidencia,
presente la evidencia, presente la promesa ante el Señor, como lo hizo Moisés, y luego haga la petición en el nombre del Señor Jesús. Y el Señor Jesús, que ama a su Hijo y que está sentado a la derecha y es el mejor abogado que nosotros tenemos, Él lo está defendiendo. Y por el amor que le tiene a su Hijo, Él no lo va a ver a usted, sino que va a ver a su Hijo. Y por el amor que tiene, el favor de Dios va a ser con nosotros cuando usted presente la evidencia y la petición en el nombre del Señor Jesús. Escudriñe la palabra, busque la palabra. ¿Cómo hacen los abogados para encontrar las evidencias? Usan detectives que buscan la evidencia y hasta que la encuentran, la traen y la presentan. Pues así tenemos que hacer cada uno de nosotros los cristianos. Escudriñe la Escritura, busque de la Escritura, y cuando usted la encuentra, hermano, vaya con la evidencia y presente la promesa que Dios le ha dado. Y usted diga: Señor, tú dijiste que los que están contigo nada les va a pasar. Y por esa promesa que tú me has dado, Señor, yo reclamo, Señor, te pido, Señor, que tú me libres de este problema. En el nombre de Jesús, y la mano de Dios Todopoderosa va a ser el favor al lado suyo. Vamos a Salmo 35. ¿Quién dijo amén? Ámbar dijo amén, y Omar. Ámbar y Omar, ¿va? Michelle ya la teníamos. Ok. Salmo 35, verso 4. Dice la palabra de Dios: sean avergonzados y afrontados los que buscan mi vida. Vuelvan atrás y sean humillados los que planean hacerme daño. Dice la segunda parte de este verso, el verso 4: vuelvan atrás y sean humillados los que planean hacerme daño. Yo quiero darle un testimonio personal. Hace algunos meses a mí me llegó una demanda de unos abogados que me querían demandar porque vendí un vehículo el año pasado, y 4 meses después que lo había vendido, el vehículo tuvo un accidente. Yo ya lo había traspasado. No le encontraba fundamento a la demanda, pero la demanda ahí estaba. Y lo primero que yo hice, hermanos, es buscar en la Escritura una promesa que respaldara mi defensa. Y Dios me puso este verso, el verso 30, capítulo 35, verso 4, en el cual Dios me decía que iba a volver atrás e iba a humillar a los que planeaban contra mí. Yo me aferré a esa promesa y todos los días le declaraba: Señor, tú me has prometido que vas a retroceder y a humillar a los que planean contra mí. Hermano, la demanda nunca prosperó. ¿Por qué? Porque yo tengo al mejor abogado de los abogados. Nosotros nos movemos en el reino de los cielos y creemos en su palabra. Creemos lo que el Señor nos está diciendo. Vamos para terminar a Primera de Juan, capítulo 15. Ni lo han hallado. Bueno, todos los que han encontrado primero van a hacer aseo ahora al terminar. Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. Subraya estos versos. Dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, ¿Él qué? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que les hayamos hecho. Fíjense, dice el Señor que si le pedimos al Señor de acuerdo a su voluntad, no te está diciendo que le pidamos por pedir, sino que le pidamos de acuerdo a su voluntad, y la voluntad de Dios está en la palabra de Dios. Entonces, cuando usted encuentra una evidencia, usted está pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si usted va sin la evidencia, hermanos, usted no está pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios está en su palabra, en creer en su palabra. Es increíble, pero yo me he encontrado muchas veces con hermanos o hermanas que le he dicho: hermano,
Y usted ya le oró a Dios, sabe que lo va a sacar del problema. Sí, el Señor me va a sacar de mi problema porque yo ya le oré, ya le pedí, pastor. Ok, pero ¿cómo le pidió? ¿Qué le pidió? No, yo le pedí que me sanara. Pues sí, pero ¿qué le presentó la palabra para decirle que lo sanara? Toda la palabra, si yo creo en toda la palabra. Hermanos, toda la palabra no es como el Señor opera en el reino de los cielos. Usted tiene que encontrar la evidencia que apoye su defensa. Si usted está pidiendo por sanidad y usted busca un verso en el cual le va a dar prosperidad, o usted está pidiendo un verso que no le está hablando nada de sanidad, usted no está pidiendo con entendimiento, y tiene que pedirle con entendimiento, de acuerdo a su voluntad. Y dice, para que todas nuestras peticiones, dice verso 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos, no dice que vamos a tener, sino que tenemos lo que le hemos pedido. Pero si nosotros lo hacemos de acuerdo a la palabra de Dios. Pastor, pero ¿y si no lo hallo, cómo hago? Hermano, la hermana María allí tiene concordancias en la Biblia, en la librería. Busque una concordancia. ¿El pastor le puede ayudar? Sí, le puede ayudar. Pero yo le voy a decir, Dios se agrada de aquel que se esfuerza. Porque el mundo de los cristianos es un mundo de valientes, de esforzados, no de haraganes. A los haraganes no los usa Dios. A los que se esfuerzan son los que Dios usa. Si Dios ha permitido que usted esté pasando lo que está pasando, es porque Dios quiere ver su diligencia para salir del problema. Dios quiere conocer su corazón, que tanto usted busca del Señor. Y una vez usted halle su problema, dice Efesios capítulo 10 verso 35, confiemos en la palabra. Agárrese como un pitbull. ¿Saben lo que son los pitbull? ¿Va? Los pitbull son los que tienen las mandíbulas más fuertes de todos los perros. Cuando agarran uno, no lo sueltan hasta que ya está muerto. Pues así tenemos que ser nosotros cuando encontramos la promesa. Agárrese de esa promesa, agárrese de esa garantía, reclámelo, creyendo en la promesa, en el nombre de Jesús. Y el Señor va a responder. Una vez usted identifique su problema, hermano, sigue ese orden. Identifique primero el problema. Porque si usted no lo ha identificado, hermano, usted va a estar pidiendo sin entendimiento. Va a agarrar la promesa, pero sin entendimiento. Porque no ha sido honesto consigo mismo, ni con Dios. Y luego que lo ha identificado, toma la decisión de seguir la palabra de Dios por fe. Y el tercero, encuentre la evidencia, encuentre la promesa en la palabra de Dios, encuentre la certeza en la palabra de Dios. No espere a que su paracaídas no se abra. Hágalo con tiempo, hágalo en el momento de Dios. Dios tiene un momento. Dios es un Dios de orden y no de desorden. Cuando comenzamos dijimos que cómo tiene su vida, la ha ordenado espiritualmente. No espere tocar fondo, hermano, y llegar al fondo de la ballena. Identifique su problema, tome la decisión y encuentre la evidencia. Vamos a pararnos y vamos a orar. Son 10 pasos y esos son los 3 primeros. Yo sé que estos 3 primeros le van a ayudar mucho, pero yo también estoy seguro que si usted oye los otros pasos, le van a ayudar mucho más.